porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos en el Señor Jesucristo. Es un placer estar con ustedes otro martes más, amén. Como pueden ver, aquí otra vez hace frío, ¿verdad, hermano Así Martín? es, Hace así frío, es. pero aquí estamos listos de todos modos para guerrear en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Amén. es un gusto de estar con ustedes. Le damos gracias a Dios, a los pastores por permitirnos estar aquí, ¿verdad, hermano? Amén, Para amén. poder compartir la palabra, y les mandamos un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando, ya sean de aquí de alrededor o ya sean de otros lugares. O sea, que el Señor me los bendiga y gracias por sintonizarlos. Como hemos dicho, denle un like y compártanlo, ¿verdad? Para que así se pueda. No buscamos la fama nosotros lo que queremos es que el Señor sea engrandecido, amén. Que la palabra de Dios sea la que sea, gane fama, la palabra de Dios sea la que agarre el reconocimiento. Nosotros nomás somos un instrumento en las manos del Señor, amén. Pero yo le voy a dar el saludo, para que mi hermano dé el saludo. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, y qué bueno que están con nosotros. Esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición, ¿verdad? Y bueno, hermanos, como ha dicho el hermano Samuel, que Biblia, papel y lápiz, y les mandamos un saludo a todos, a los que nos están sintonizando y también a la iglesia, como siempre, ¿verdad? Que también son de apoyo. Gracias también por sus comentarios o por compartir y sigámoslo haciendo, hermanos. Amén, amén. Bueno, hermanos, para todos los que están sintonizando ahorita, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy bueno que era entregados a Satanás. Amén, entregados a Y no Satanás. estábamos enojados, hermanos. Amén, y no estábamos enojados, ni lo inventamos, se puede Sí. decir. Nosotros nomás usamos una parte de un versículo que habla de esto. Y estuvimos mirando la semana pasada el caso de Job, de que Dios permitió, se podría decir que Dios permitió que entregó a Job a Satanás, se podría decir, o permitió que Satanás lo probara. Pero Ajá. uno de los puntos de los que estuvimos mirando fue que era para la gloria de Dios. Y Dios Amén, muchas amén. veces puede permitir, se podría decir así, que nos puede permitir o nos puede entregar a Satanás con un propósito bueno, no necesariamente tiene que ser malo, un propósito bueno, pero el principal es que Dios reciba siempre la honra y la gloria. Así Amén. es, así Ah, a ver, hermano. Sí, pues ya, ¿verdad? Recapitulando lo que usted dijo, Ujú. hermano, que acerca de Job, vemos ¿verdad? Que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Para que Exacto. vieran, pues, la fe genuina de Job. Job, ¿verdad? Y vemos que primeramente, ¿verdad? Porque es un tema que muchas veces pueden decir, oye, como que se oye un poquito fuerte, ¿verdad? Ujú. De ser entregado a Satanás, pero pues aquí mismo lo dice en la Biblia, fue cuando empezamos, ¿verdad? Que Pablo le dijo a Timoteo que era también parte de un ministerio, y entonces vemos que, como lo dijimos la otra vez, que hay un propósito bueno por el cual el Señor muchas veces hace eso, Ujú. pero más adelante, por eso continúen con nosotros, porque más adelante se va a hablar cuando hay una disciplina o porque es por pecado. Por pecado, Entonces, exactamente. como lo dijimos la otra semana, la semana anterior y hoy en día vamos a continuar hablando sobre ese tema, pero es porque Dios tiene un propósito y principalmente es para su gloria, porque lo que vimos con Job, que primero vemos que el Señor le dijo al Satanás, le dijo, mira, quítale todo lo que tienes,
¿verdad? Exacto. Y ya después le volvió a decir, ok, otra vez te lo dejo, pero no toques Su su vida. vida, o sea, tócale su piel, porque vemos que él se enfermó de Una una sarna. sarna, ¿verdad? Entonces vemos que prácticamente la protección que tenía Job, el Señor se la quitó, pero fue un propósito. ¿Cuál fue? Para que el Señor fuera glorificado y viera que un hijo de Dios, que a pesar de lo que él, esa situación que él pasó, no renegó, no maldijo y su fe no fue quebrantada. También él siguió amando a Dios. Siguió amando a Dios y entre las cosas que él dijo, Dios da, Dios quita. Sea el ¿verdad? nombre de Jehová bendito. Amén, amén. Y dice que aún así estaba enfermo y todo, y dice que él seguía adorando. Entonces es un ejemplo que nos da a nosotros, que muchas veces pasamos nosotros por situaciones tal vez así, pues debemos darle toda la gloria a Dios, Amén. ¿verdad? Y si es un propósito de Dios, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Gloria a Dios, gloria a amén. Amados del Señor, entonces esta es se puede decir la continuación de la clase pasada. Amén, hermano. Amén, amén. Y como dijo el hermano, libreta, papel y lápiz para todos los que están sintonizando, para que así hagan sus apuntes. Es muy bueno hacer apuntes, en mi opinión, hermano, porque así uno puede regresar y checar, digamos, o darle un repasón o investigar por su propia cuenta a uno. Así es. Del tema. Amén. Así es. Pero, ¿a qué versículo podríamos empezar el día de hoy? ¿Qué es el ejemplo que trae el día de hoy? Bueno, mire, hermano, recordemos que la otra vez terminamos con el ejemplo de Job, ¿verdad? De lo que había pasado, la situación que él había pasado, y vemos que al final el Señor lo bendijo doblemente. Entonces, pues yo creo que ya todos saben la historia de Job. Yo creo que es un ejemplo de los más sonados, más escuchados, pero vimos ahí en sí lo que había pasado. Y el día de hoy, hermanos, traemos otros ejemplos porque también queremos que este tema sea con más ejemplos, ¿verdad? Porque puede ser nada más Job, pero hay más. Y entonces ahorita traemos unos cuantos más para terminar lo que es la continuación. Amén. Amén, hermano. Y entonces, si me hace el favor de leer Mateo 4, hermano. Mateo 4. Sí, en ese ejemplo, Mateo 4:1, y en ese 4:1. ejemplo que vamos a encontrar aquí, vamos a ver que Dios entrega también a alguien a Satanás, y en esta ocasión, fíjese que es una persona más recta que Job, es santo de los santos, hermano. Amén. Amén. Y vemos que pues prácticamente está hablando del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y no se Mateo espanten, 4. hermanos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Amén, amén. No se espante, como dijo el hermano. Nomás el versículo 1. El versículo 1 por mientras. Por mientras, ok. La palabra del Señor se lee en la universidad del Señor Jesucristo. Dice, Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén, amén. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para ser tentado. De ser tentado. Y en Marcos me parece dice que fue guiado, o sea, en una forma que fue mismo el Espíritu que lo llevó, ¿verdad? No es de que el Señor solo fue, sino que el Espíritu lo llevó. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué fue? Y como dice ahí, para ser tentado o para ser probado. Amén. Amén, hermano. Entonces aquí lo que vemos, ¿verdad? Que pues prácticamente Dios colocó a su Hijo amado en las manos del enemigo para mostrar su virtud. Y más que nada, hermano, lo esencial de esto fue para mostrar que Él no se quebrantaría, que Él se mantendría firme en esa tentación que duró. No cedería. Así es, no ¿verdad? cedería. Que duró, sabemos que esa tentación duró 40 días. Y fíjese lo que dice en el versículo 2. Amén. El versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínese qué experiencia, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cómo cree que él se pudo sentir? Pues yo diría que bastante débil, porque si podría uno ayuna un día y anda Ya anda como... ya cayéndose, digo. Así es. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Que el Señor, prácticamente, pues sabemos que el Señor, ¿verdad? En su humanidad también él sentía. Entonces vemos que él había llegado como a un punto de estar débil, quebrantado, ¿verdad? Pero vemos ahí que, como dice, ¿verdad? Que él no comió, no comió nada, y vemos también que fue un tiempo de soledad, ¿verdad? Imagínate 40 días y 40 noches en el desierto, sin nadie. Sin nadie. ¿Verdad? Está solo. Y vemos ahí, ¿verdad? Que entonces ahí vemos que el diablo vino al final y dice que lo tienta. Pero fíjese que lo tienta en unas áreas donde él prácticamente, si lo pongo de esa manera, él es como dueño de esas cosas. Porque primero, ¿en qué lo tentó?
Amén. ¿Le leo el 3? A ver, hermano. El leo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así es, vemos que el Señor fue el que creó todo, ¿verdad? Él como creador, él tenía derecho a comer. Y él podía hacer eso, ¿verdad? Porque fíjese, si más adelante nos dice que él hizo el milagro de una multitud, que nada más tenía... Le dio de comer a la multitud. Ajá, que nada más tenía 5 panes, ¿verdad? Y dice que los multiplicó. ¿Usted cree que él no podía hacer eso? Sí. ¿Verdad que sí lo podía hacer? Pero él no, él se quedó así. Y más adelante, ¿qué es lo que dice? El 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, continúa, hermano. El 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Le sigo? Ujú, sí, sí. El 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ujú, sí, sí, El ¿verdad? 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así es, ¿verdad? Y vemos cómo él lo está tentando, ¿verdad? Lo está tentando en una forma de que también le está diciendo, bueno, mira, si te avientas van a reconocer que eres el Mesías. Y él era el Mesías, ¿verdad? Vemos que lo está tentando en áreas donde él tenía un derecho. Tenía también, se parecía el poder para Así es. hacerlo. Así es, hermano. Pero vemos, ¿verdad?, que quería que se aventara del templo y fuera reconocido como ese Mesías que estaban esperando, pero él no lo hizo, ¿verdad? Y después también creo lo tentó en más adelante, ¿qué es lo que dice? El 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ajá. Sí. Hasta allí. El 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es. Y entonces es lo que vemos, ¿verdad? Que le está diciendo, ¿verdad? Que le iba a dar todos los reinos del mundo. Pero una vez más vemos que él era dueño, él fue el creador de todo. Y lo está tentando en unas áreas donde Él tenía el poder. Él tenía el poder. Pero fíjese que allí después en el versículo 11, en el versículo 11, En el 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. amén, amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que el Señor no cayó en esas pruebas, pero vemos que, como vimos al principio, que dice que al principio Dios, ¿verdad?, lo fue por el medio del Espíritu Santo, que fue llevado al desierto, ¿verdad?, para ser tentado. Pero vemos, ¿verdad?, que el Señor no cayó en esa tentación, no cayó en nada de eso, ¿verdad? O como dice, no cayó en el juego del enemigo. Exacto. Amén. Entonces, una de las cosas que aquí vemos de lo que nos está diciendo es para ver, ¿verdad?, que el Señor no se iba a quebrantar ante el enemigo, ¿verdad?, que se iba a parar firme. Eso es lo que nos está dando a entender ejemplo. este ejemplo, hermano. Y fíjese, ¿verdad?, que como vemos, ¿verdad?, que dice, ahí lo que nos está diciendo es de que el Señor permitió que él fuera tentado. Amén, y se podría decir que Dios mismo lo llevó. Exactamente, pero vemos que él no cayó, y ya ve que dice que el último se puede decir que fue ministrado como con ángeles, ¿verdad? Fue una bendición, ¿verdad? Y es como así como cuando Job, ¿verdad?, también fue restituido, vemos que el Señor también en una forma, pues fue como ministrado, o sea, imagínense con los ángeles, qué bendición. Amén, hermano. Exacto. Amén, hermano. Amén. Pero bueno, vamos a continuar también con otro ejemplo, hermano. Fíjese que hay otro ejemplo aquí, y está en 2 de Corintios capítulo 12. Amén, Amén, hermano. Segunda de Corintios capítulo 12. Y bueno, ahí habla prácticamente de Pablo, ¿verdad? Vamos a resumir un poquito lo que dice, Ok. lo que dice Pablo. ¿Se acuerda de lo que en 2 de Corintios capítulo 12 ya ve que habla acerca de que Pablo era una persona, ¿verdad?, que había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? También dice que había experimentado o tenido muchas experiencias, podría decirse así. exactamente, y una de esas también vemos que dice que fue llevado al tercer Al cielo. cielo. Fíjese qué bendición, ¿verdad? Ser llevado al tercer cielo. Dice que incluso dice que le fue, me parece que le dice que vio cosas inefables, o sea, que no le es permitido hablar, ¿verdad? Yo luego ahí me pongo a pensar, bueno, pues ¿qué tanto ha de haber visto Pablo? O sea, porque cuando dice inefable es algo como que no te lo puedo explicar.
Pero vemos, bueno, aquí vemos como en Apocalipsis que cuando Juan, Ah, él sí la explicó. él sí. Pues no, bueno, ahí no, Bueno, no sabemos, ahí ¿verdad? no nos No metemos, ahí vamos es a otro meter, tema. pero vemos así como Pablo, ¿verdad? Que dice que él fue al tercer cielo, él le hizo muchas cosas. Vemos que Pablo le hizo muchas cosas, también hizo milagros, sanaciones y todo, Y, ¿verdad? y se podría decir, hermano, que él también, bueno, digamos, Ujú. aparte de que Pablo tuvo uno de los grandes más privilegios, ¿no? Que él se convirtió porque miró al Señor Jesucristo, Así ¿verdad? es. Rumbo a Damasco. Se puede decir, Pablo mismo ya después lo dijo, que todo lo tenía por basura por tal de tener a Cristo, pero él era un judío, se puede decir así, Así es. era un fariseo, digamos, él tenía mucho conocimiento, se podría decir, Así es. y tal vez se podría decir en 1 Corintios 14, él decía que él hablaba más lenguas que todos, que los corintios. Ujú. Entonces, él se podría decir que tenía muchos dones, Sí, y muchos tenía, talentos, mucho y conocimiento. exactamente. Y aparte de todo eso, a lo que voy es de que él tenía muchas cosas por qué gloriarse ¿Por qué sentirse? o exaltarse también. Exacto. Eso es lo que le quiero tratar de decir, ¿verdad? Sí. Pero fíjese, en el versículo 7, En versículo sí, 7, sí, lo puede leer. también, hermano. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo Ajá. 7 dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, en Sí, sobremanera. así es. ¿Cómo dice? Dice, por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahí prácticamente puede decirse que Dios permitió que pasara eso. O Ujú. sea, Dios permitió que estuviera pasando eso y vemos, ¿verdad? Que como le digo, que él era una persona que él tenía mucho por qué gloriarse. Pero ¿qué es lo que dice? Que se le fue dado Un un aguijón aguijón en la carne, en la en carne. la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, vemos, ¿verdad? Que aquí lo que está diciendo es de que el Señor permitió que pasara esto, que el enemigo, que un mensajero del enemigo tocara a Pablo. Pero fíjese cómo dice ahí, dice que lo abofetea, para que lo abofetee, ¿no? Ujú. Y Para que eso le dé quiere, sus buenas cachetadas, sí, podría decir. pero fíjese que lo que dice prácticamente como abofeteé, el original quiere decir como que eran puños. Como darle golpes en la Golpe, cara. exactamente, o sea que, como dicen Pablo, de una otra manera Estaba siendo golpeado. estaba siendo golpeado, se sentía como mal o débil, pues, débil, Ujú. y es lo que vemos, ¿verdad? De que eso pasó, ¿para qué? Para que él no se exaltara. Ujú. Porque vemos que muchas veces hombres de Dios hoy en día, se puede decir que a lo mejor, pues ellos hablan muy bien, tienen mucho conocimiento, y ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se enaltecen. Ya ve que muchas veces incluso hay hombres hoy en día que tal vez pueden hacer, ¿por qué no? Ciertos milagros. ¿Y qué es lo que pasa? Ya lo tienen como el grande. Y eso, tal vez muchas veces Dios puede permitir, digamos, también que les pase una enfermedad o algo para que también no se les... Para que no se enaltezcan, para que los tenga siempre humilde. Porque muchas veces, así como Pablo vemos que él tenía todo. Ujú. ¿Verdad? Él sabía muchas cosas, se le fue permitido ir al tercer cielo, como dice usted, esa visión, ver al Señor Jesucristo, cuando iba camino a ¿A Damasco, Damasco? imagínese, fue algo, yo me imagino que algo sorprendente, algo maravilloso, pero ¿qué es lo que dice? De una otra manera, Dios permitió que el enemigo lo trajera como cortito, Ujú. para que Pablo pudiera depender de Dios. Amén. Para que también se podría decir así, bueno, para que no se le olvidara de quién era la La gloria, gloria, la gloria. exactamente. Porque, como le digo, muchas veces así pasa. Y hoy en día hemos visto incluso en la tele o en las redes sociales que luego dicen, no, pues que el gran tal persona que hace milagros y todo. ¿Y qué es lo que pasa? La gente va, ¿verdad? Y sabemos que hay siervos de Dios que lo hacen, pero muchas veces hay unos que incluso ya usan hasta, ¿cómo dicen? Guardaespaldas. Guardaespaldas. Sí. Ah, Ya eso como que ya se oye medio. ya ahí ya, digamos, Ya no están dependiendo de Dios, ya no la están protección de Dios, se puede decir, de la cubierta de exactamente. Dios. Sí, así es. Y fíjese cómo, ¿usted cree que Dios hubiera prevenido el trabajador del enemigo hubiera bofeteado a Pablo? O sea, ¿usted cree que Dios hubiera
no dejado que Satanás lo tocara, pues, o que lo Sí. bofeteara. Bueno, tenemos que reconocer que Dios es soberano, ¿no? Como Ujú. también viendo en las clases pasadas, y Dios podría haberlo, digamos, haber detenido. Exactamente, pero aquí lo que vemos es para que Pablo no fuera orgulloso. O sea, Orgulloso de Dios, él. ajá, Dejó que exacto. pasara, digamos. Y para que él fuera humilde también. Porque, como dijo usted, él decía, yo soy fariseo de fariseos, ¿verdad? Soy Judío. judío, israelita, como criado a los pies de Gamaliel, o estudiado a los pies de Gamaliel, imagínese, Celoso de la ley. celoso de la ley, era una persona muy grande. O sea, en términos humanos era grande. Era grande. Pero, ¿qué es lo que dijo el Señor? No, no, no. Te voy a dar voy a permitir que te abofeteen Para que no se te supa la para que no se cabeza. te suba y tú te mantengas humilde. Pero lo que vemos aquí fue que el Señor permitió. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? El versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Así es. Ya ve que dice que él le pedía al Señor, pero el Señor no se lo quitó. Y fíjese que hoy en día también incluso hay gente, fíjese que el otro yo escuché pues de los mentados, ¿verdad? Se puede decir de la prosperidad que dicen, dijeron, es que Pablo no tenía mucha fe. Ay, pues. Imagínese, porque esas son sus enseñanzas, ¿verdad? Porque dicen que muchas veces que si tal vez tú estás pasando por una situación grave es que porque no tienes fe. Pero una vez más vemos que el Señor le está permitiendo que pase por esa. Amén. Entonces, Amén. quieren interpretarlo de otra forma, se podría decir así, hermano. Así es, y es lo que dice, no, es que Pablo no estaba pidiendo que su liberación del enemigo, pero vemos que él está diciendo, ¿verdad? Que le había pedido 3 veces ya al Señor, no fue una, 3 veces rogando, dice. y rogándole. Y fíjese qué es lo que dice en el versículo 9. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque Ujú. mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, amén. Pues qué es lo que dice, ¿verdad? No, ahora sí, mi fortaleza, mi fuerza es hecha perfecta en la debilidad. ¿Verdad? Lo que vemos, que como dice, cuando nosotros somos débiles, entonces vamos a ser fuertes, pero Fuertes, en el Señor no. Jesucristo, ¿verdad? Y Ujú. es lo que vemos que está pasando aquí, que bueno, en el versículo 10, fíjese cómo dice en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en Frentes. afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, verdad? Que está diciendo, bueno, si tengo ese aguijón, ¿verdad? Si pues Dios lo ha permitido, pero vemos, dice, por amor a Cristo yo me voy a gozar en las debilidades, ¿verdad? En mis debilidades, en mis afrentas, en necesidades, en todo lo que me está pasando. Y recuerda que también Pablo, cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿Fortalece? ¿se acuerda qué es lo que decía en el Ah, contexto? que él sabía vivir En pobreza, en escasez, así como en mucho. así Por es. todo y todo él había sido enseñado. Sí, y todo, va a decir que en naufragios y riqueza, pobreza y todo. Pero, ¿qué es lo que dice? Pues ya cuando estoy en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa en qué situación esté pasando, pero si tengo a Cristo, pues como dicen, prácticamente lo tengo todo. Y es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces muchas veces así, hermano, muchas veces nosotros tal vez hay ciertas necesidades que nosotros quisiéramos tener, quisiéramos que el Señor nos contestara, pero muchas veces a lo mejor nos mantiene así por lo mismo, para que nosotros sigamos dependiendo De él. de Él. Mira, hermano, yo tengo fe que el Señor, ¿verdad? Nos sana todo, nos cuida, porque muchas veces también hay cosas que de repente, ay, ¿por qué no me sana el Señor? Pero hay veces que yo pienso que es por lo mismo, para que el Señor nos tenga así en una forma de que, De mira, humildad. en la humildad, porque si no, no te vas a acordar de mí. Entonces muchas veces Él Sí. permite, se podría decir, hermano, Ujú. Dios permite que tal vez te vengan enfermedades, te vengan problemas, te vengan persecuciones, se podría decirlo así, Ujú. para, para hacerte recordar o recordarte, digamos, de Él, para recordarte que tienes que orar, digamos, pues, Ujú. pasas situaciones, digamos, viene una enfermedad y vas a orar, Así da es. y de inmediato y va a estar como Pablo, regale y regale, pero lo haces porque por causa de esa enfermedad, digamos, Dios permite esa enfermedad para Ujú. que ores, porque si no, tal vez no tuvieras esa enfermedad, tal vez Exacto. no orarías, no leerías la Ujú. Biblia, no, ni irías a la iglesia. Sí, luego suele suceder Suele así. suceder eso, Así ¿verdad? es. Y podemos mirar aquí también la soberanía de Dios, que Dios es soberano y Él permite muchas cosas, Ujú. ah, digamos, para el bien de su pueblo,
pero también para que Él reciba su gloria. Así es, y siempre va a ser para su gloria. Y entonces aquí lo que estamos viendo aquí, porque lo que estamos viendo aquí es de Pablo, ¿verdad? No es algo que, no, a lo mejor se están saliendo. No, aquí lo que vemos de Pablo es de que tal vez él fue, el cual fue el propósito para que él se mantuviera humilde. O sea, por eso ese aguijón, pues como dicen, el Señor no se lo quitó y me imagino que lo tuvo hasta que él se fue con el Señor, Amén. ¿verdad? Y más que nada para que él fuera humilde, fuera dependiente del Señor, que eso es lo que debemos de hacer todos nosotros, ¿verdad? Siempre nosotros debemos de depender en el Señor, no solamente en las buenas, sino también en las malas, porque cuando estamos bien, hermano, todo es fácil para Todo es nosotros. fácil. Y no Sí. te acuerdas de poder decir Y mucho. exactamente, entonces muchas veces hay cosas, hay situaciones que el Señor tal vez permita por lo mismo, para que nosotros nos acordemos más de Él, para que, como dice usted, ¿verdad? Si oremos más, tal vez igual, ¿por qué no? Ayunemos más. Ayunar más, exactamente. Y como dijo usted, lo principal es que Dios siempre sea glorificado en todo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y bueno, vamos a ver también un cuarto y un último ejemplo, mi hermano. Amén. Que ese está en Lucas 22:31. Eso también es otro ejemplo. Está en Lucas 22:31 y ese también, ¿verdad? Está interesante. Amén. Lucas 22. 22:31. Ok, hermano. ¿Quiere que lo... Sí, por favor, 22:31. ¿Nomás el 31 o...? Sí, 22:31 por ahorita. Oh, sí, dice en el nombre del Señor Jesucristo, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así es, vemos que le está diciendo Simón, Simón, ¿verdad? Que le está hablando acerca A Pedro. a Pedro, pero le está hablando en su nombre anterior, o sea, en una forma de sus características como el viejo hombre, ¿verdad? Que le está diciendo que el enemigo, ¿verdad? Lo había deseado, ¿verdad? Y vemos pues ya sabemos que el enemigo, él, como dicen, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, vemos ahí, ¿verdad? Que no perdió tiempo y dice que le dijo al Señor, hey, quiero a Pedro. Metió su petición, se podría Sí, decir así. también, ¿verdad? Pero ¿para qué? Dice que para zarandearlo, exactamente. Y aquí vemos, ¿verdad? Que si tan solo el enemigo pudiera hacer caer a uno, ese ya sería uno de los salvos del Señor, uno de los hijos del Señor, pues ya también sería dijéramos, como una ventaja que él tuviera, ¿verdad? Y entonces, aquí, como nos dice, he aquí Satanás os ha deseado, o quiere decir, os ha demandado. Y entonces, aquí lo que nos dice que, ¿verdad? Como le está diciendo, en otras palabras, que Él te quiere aplastar. Amén. Él te quiere ver que tú quedes mal, ¿verdad? Y como dice que le quiere hacer como el trigo, ¿verdad? Que salga esparcido. Y también Él quería como prácticamente despojarlo de su confianza y de su utilidad, porque fíjese que Pedro ya sabemos que a futuro él fue, como dicen, uno de los grandes también predicadores. Exacto. ¿Verdad? Que en sus dos sermones, ¿cuánto hubo conversión de primero de 3,000? 3,000. Y luego creo 5,000. 5,000. Así es. Pero fíjese que ¿usted cree que el Señor no hubiera prevenido de que Satanás, o sea, hubiera zarandeado a Pedro? ¿Verdad que sí? Sí, lo hubiera prevenido porque sabemos que por lo que nos dice Apocalipsis, que Él lo va a atar por 1,000 años. ¿Usted cree que no lo hubiera ahí atado también en ese momento? Sí, digamos, si hubiera protegido, bueno, si él hubiera querido, él hubiera podido proteger a Pedro, ¿verdad? O a Así Vigile es. Pedro. Así es. Pero fíjese cómo dice en el versículo 32, hermano. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Ajá. Y tú, Fíjate, ¿qué es lo que dice? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, dice, he orado porque tú no pierdas, ¿verdad? Pues prácticamente en últimas tu salvación, ¿verdad? Así como pasó con Job, le dijo al diablo, o sea, puedes ir con Job hasta cierto lado y así con Pedro. Nada más lo puedes zarandear y hasta ahí. Amén. ¿Y qué sigue? Y sigue diciendo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, fíjese, ahí, y tú una vez vuelto, lo cual quiere decir que, o sea, que lo va a dejar, o sea, una vez vuelto, o sea, quiere decir que sí lo va a permitir. Te voy a dejar, hermano Satanás, y cuando regreses, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos, o también quiere decir fortalece a tus hermanos. Entonces, aquí,
¿Cuál fue el propósito de Pedro que fuera zarandeado? Para fortalecer a sus hermanos, para que cuando alguien cayera en las manos del enemigo, Pedro pudiera decirle, Darles, confortarlos, se podría decir. confortarlos exactamente, Animarlos. como pues decirle, mire, yo también pasé por eso. Porque qué es lo que vemos más adelante, que Pedro, ¿verdad? Le había dicho al Señor, no, que yo voy contigo hasta la muerte, que no te voy a negar y nada de eso. Y a la primera, Lo negó. ¿verdad? Fue lo que hizo, negó al Señor. Pero aquí lo que vemos que nos está dando el ejemplo de Pedro es para que cuando él se encontrara con una persona, por ejemplo, hermano, tal vez si usted, ¿verdad? De una otra manera pasara algo, digamos, no sé, hambre o de su trabajo, ¿verdad? Y si viniera alguien y pasara por situación, usted le podría aconsejar. No, tú mantente firme. ¿Cómo le diría al hermano? Al que está pasando por Que esa está situación, pasando por una prueba que usted ya pasó. pues animarlo porque uno va a saberlo en sí, cómo se siente, Ujú. las circunstancias, se puede decir. Porque Así qué es. mejor, digamos que si uno pasa por una situación, qué mejor que otro que haya pasado por lo mismo, que te diga qué es lo que tienes que hacer o cómo puedes lidiar con la situación. Así Porque es. muchas veces otras personas tal vez te traten de aconsejar, pero no saben las emociones o los sentimientos que uno pasa a veces. Sí, así es. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Con Pedro, que fíjese que también recuerde que Marcos, el escritor del Evangelio de Sí. Marcos, ya ve que primero se había ido con, ¿cómo le diré? Se fue con Pablo y Bernabé, ¿verdad? Sus viajes misioneros. Pero creo a la primera él salió corriendo, Sí. ¿verdad? Que no, como dice, no lo supo hacer. Y ya después fue el escritor, hasta lo que podemos entender, Marcos también fue el escritor de Pedro. Ujú. Y vemos que después Pedro y Marcos andaban. Andaban juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro pudo entender así a Marcos, como diciendo, yo también pasé por esa situación, que negué al Señor, dijéramos, no la hice. Y Marcos, después también que fue el primer viaje misionero, Que ya no quiso. ya no quiso, entonces él pudo entenderlo y vemos que él dijéramos, lo acogió y ya ve que a últimas se dicen también que incluso Marcos también son las memorias de Pedro, se dice, ¿verdad? Pero bueno, Sí. entonces le digo, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay un propósito, siempre, como dijo hermano, siempre debemos entender que en este caso hay un propósito para cual muchas veces uno es pasado por ese tipo de pruebas, ¿verdad? Como les digo una vez más adelante se va a hablar para que no haya confusión, porque Sí. sí puede haber confusión, pero más adelante se va a hablar acerca cuando es por una disciplina o cuando alguien está en pecado. Exacto. Que- Se podría decir Ujú. así, hermano, que ahorita estamos hablando de entregados a Satanás de una forma como positiva, que Exactamente. Dios tiene el control, pero lo Ujú. vamos a ver ya después de una forma negativa donde Dios se aleja y dice, yo... Exactamente, porque lo que vimos, el primer ejemplo fue Job, ¿verdad? Job nunca renegó del Señor. No. Después vimos al Señor Jesucristo, Jesucristo. que fue probado que que él no iba a caer, ¿verdad? Para lo que él vino. Entonces vimos a Pablo. Pablo. ¿Cuál fue Pablo? Su propósito. Mantenerlo humilde. Para así. tenerlo humilde, dependiente Humilde. de él. Porque muchas veces así pasa. Hay gente que tal vez puede saber mucho, no sé, tiene, se puede decir, buena elocuencia, ¿verdad? Todo. Y ellos mismos se enorgullecen, se exaltan. Y fíjese, una vez también un hermano me dijo, no, dice él que él a veces que también daba palabra. Y él siempre decía, no, para la gloria del Señor. Pero dice que en su corazón, de boca él decía para la gloria del Señor, pero en su corazón él estaba como que, tú lo hiciste bien. Y ya después, ya cuando él aprendió que le dijo el Señor, pues engañoso es el corazón, ¿verdad? Y entonces es lo que vemos que muchas veces así pasa, que de una otra manera Dios te debe de tener de una otra manera para que tú no te exaltes. Y en pocas palabras, como dicen, para que no te eches a perder, ¿verdad? Hay un propósito. Y es lo que vemos de Pedro. Pedro, ¿qué es lo que pasó con ser zarandeado? Su propósito fue para que cuando alguien viniera y pasara por esa situación, él lo pudiera Entender. entender. Se podría decir entender y también ayudar a esa persona. Así es. Y es lo que aprendimos, hermano, el día de hoy, ¿verdad? Que hay situaciones que unos pueden ser entregados al enemigo, así como Pedro, para ser refinado en su fe, ¿verdad? Para ser de ayuda a otros, ¿verdad?
a otro, como a Pablo, fue también para su humildad y para que tuviera mayor eficacia en su ministerio, hermano. Amén. 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 Y entonces también otro vemos como a Job, ¿verdad? Que todo va a ser, como Job siempre le dio la gloria al Señor, nunca renegó de lo que pasó. Y entonces algo, ¿verdad? De que nosotros debemos de hacer es que hay situaciones que nosotros pasamos y lo único que podemos hacer es pues darle la gloria al Señor, alabarlo por lo que es Él. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Y pues bueno, yo creo que Eso fue todo. sí, yo creo que fue todo por hoy. Ya terminamos esta Esta parte que era del anterior, ¿verdad? Y esperemos que pues hayan tomado sus notas y ya ustedes en casa analicen un poco más, ¿verdad? Investiguen más, porque sí, hay veces que son temas también como que no son muy escuchados, hermano, y luego uno puede pensar, no, ya como que Sí. sí está un poquito medio fuerte el tema, pero no, hermanos, es algo bíblico, es algo que está aquí en la Biblia y siempre hay un propósito, y en este caso aprendimos que son propósitos que son, ahora sí, como dicen, un propósitos buenos que el Señor quiere para tu vida, hermano. Exacto. Y para todos los que están sintonizando, ¿verdad? Si esta tal vez no nos miraste en el programa pasado, yo Ujú. diría que estuviera bien si no has mirado el anterior, sería aún mucho mejor Sí. para que entendieran el tema de hoy, porque es la continuación Sí, del y pasado. saque sus conclusiones. Y saque sus Y conclusiones. le damos gracias a todos los hermanos, ¿verdad? Que nos han visto o los que van a compartir. Y nuestra hermana Jennifer Monsalve nos dice, también nos dan esperanza de que sí se puede salir adelante. Amén. Y de ese es el propósito, ¿verdad? De que, exactamente, hermana, que nos da esa esperanza, ¿verdad? De que podemos seguir adelante, ¿verdad? Y ese es el propósito también de esta enseñanza. Y simplemente como lo comentamos, ¿verdad? Cualquier cosa que uno de repente esté pasando, pues simplemente pues preguntarle al Señor y darle la gloria al Señor, Amén. ¿verdad? Amén. Amén. Y bueno, hermanos, esperemos que haya sido de edificación este programa y no sé, para la próxima semana también estaremos aquí, sintonízonos y no sé, hermanos, si quiere decir algunas palabras antes de terminar. Yo las únicas palabras que me gustaría compartir con todos los que están sintonizando es que tal vez tú tienes tal vez una enfermedad, se podría decir así como Pablo, Ujú. una enfermedad, un aguijón en la carne que Dios en su soberanía ha permitido y tal vez tú también igual que Pablo le dices, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Sí, O sí. tal vez estás como Job, tenías muchas cosas y Dios permitió por una otra razón que se te fueran quitadas y te preguntas como Job, ¿por qué estás enojado ¿Por qué conmigo, pasó? Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? ¿Qué hice malo? ¿Verdad? O se podría decir, tal vez estás como Pedro, ¿verdad? Que Dios permitió Ujú. para que tú después entendieras a otras personas que tal vez vayan a pasar por lo mismo. Entonces, podemos mirar en todos los ejemplos, podemos mirar la soberanía de Dios. Así es. Y tal vez nosotros, tal vez no comprendemos muchas veces lo que nos pasa, hermano, tal vez no lo comprendemos, tal vez nuestra mente es muy pequeña, Pequeña. para entender a Dios, pero en todo esto podemos mirar la soberanía de Dios, que Dios se mueve. Y el Ujú. propósito de todo es que Él reciba la gloria o que tú ayudes a alguien más. Pero como les digo, tal vez estás pasando por cosas y tal vez tú le has dicho a Pablo, como Pablo, muchas veces al Señor, Señor, sáname. Y el Señor Ujú. dice, no. Y Ujú. sáname, Señor, no. Sáname, Señor, no. Y es que Amén. muchas veces Dios está tratando con nosotros. Así Y esas es. cosas, digamos, no son negativas, esas cosas son positivas, digamos, porque Dios tiene un plan. El Así plan, es. tiene un plan. Y más para adelante vamos a estar mirando la parte 2, que es la parte negativa, ya que Dios muchas veces se aleja de las personas, Ujú. ¿verdad? O las entrega a Satanás y él se aleja, pero no se podría decir con la forma de disciplina, Ujú. por causa del pecado él se aleja. Pero ya se Ya más para sería adelante. para así. Pero yo les aconsejo, hermanos, estudien la Biblia, busquen de Dios, búsquenlo con todo su corazón. Y si Cristo no ha venido, hermanos, aquí nos estaremos mirando el próximo programa. ¿Te lo dijeron O lo investigaste. Dios me los bendiga para Que la el Señor próxima los guarde. semana. Amén. Amén, amén. Él es el poderoso de Israel. Dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga. Cántalo más fuerte. Así es. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la fauna al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel.
locos saltarán, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es. No hay nadie como tú, Señor. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Que se oiga tu pueblo diciendo: Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor. Con mi alabanza pelearé, porque danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Levanta tu voz esta noche y lo fuerte. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Y danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta